RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el profesor Lucio Castro, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú, SUTEP. Qué gusto saludarlo, profesor Lucio Castro. Tenga usted buenos días. José, igualmente buenos días. Gracias por la oportunidad y siempre por tu intermedio expresar el saludo afectuoso a todos los maestros de auxiliar de educación del Perú y a la opinión pública. Entiendo que ya debe estar informado acerca de esta decisión del gobierno, ¿no? Han publicado a través de un decreto supremo el Ministerio de Educación, derogando el decreto supremo que intentaba modificar los estatutos de la derrama magisterial, ¿no? ¿Cómo reciben esta información, por favor? Con tranquilidad, porque si había un convencimiento manifestado siempre por parte del SUTEP, era que ese decreto supremo 09 emitido el año pasado por un gobierno ya está quedando claro incapaz, corrupto, era de que se estaba actuando de manera abusiva con la legalidad y que se estaba intentando implementar prácticamente con una confiscación de la entidad previsional del magisterio. Hoy se emitió el decreto supremo 08 y su contenido se ajusta a ley. Se deroga el decreto supremo 09 porque hay ahí una afectación de la Constitución al abordarse o querer evitar esa decisión ilegal contra una entidad. Nos estaba explicando que esta era una decisión que ustedes la han tomado con mucha tranquilidad, pero también, ¿no? Naturalmente en su momento preocupó porque, como usted dice, se trataba abiertamente de una confiscación con fines estrictamente, ¿no? Políticos. Exactamente, José, haciendo un uso y abuso de la normatividad, el señor Pedro Castillo, el señor Serna, representantes de un gobierno inepto y corrupto, pretendieron intervenir, apropiarse de la entidad previsional del magisterio. Lo que ha hecho hoy día el gobierno es encaminarse en los rieles de la normatividad y asumir esta emisión del decreto supremo 08, derogando el decreto supremo 09 y subordinándose a la ley. Ya, y ahora, hacia adelante, ¿qué significa esto? Que el gobierno también marca distancia con este sector del magisterio. Uno, de que ha quedado claro que la entidad previsional del magisterio, de rama magisterial, es una entidad de derecho privado y conforme la Constitución indica, no se puede legislar sobre ella, y más cuando la entidad previsional de rama magisterial tiene un estatuto que establece las formas y maneras cómo se implementa modificaciones. Entonces, esto creo para la clase política deja bien sentado de que no se puede actuar, no se puede intentar desarrollar legislación contra entidades de derecho privado. Segundo, que es un patrimonio de los maestros del Perú, de los maestros en general, afiliados todos, que vamos a defender siempre nuestra entidad previsional de cualquier intento o acto ilegal o que busque objetivos perversos como lo fue el gobierno pasado. Entonces, aquí saludamos este gesto justo y legal que ha emitido el Ministerio de Educación con la emisión de este decreto supremo, estimado José. Ahora, también esto, profesor Lucio Castro, puede interpretarse como una decisión del gobierno para mantener como interlocutor válido, como siempre ha sido, al SUTEP. Mira, lo que nosotros consideramos es que se trata de un acto justo y legal. La calidad de interlocutor válido no la da el decreto supremo, la da el hecho de que somos sindicato absolutamente mayoritario, puesto que hemos acreditado de manera reiterada de que tenemos más de 300.000 afiliados, mientras que el sindicato que impulsó el gobierno anterior, Pedro Castillo, FENATE, es un sindicato absolutamente marginal. Le preguntaba esto porque justamente en ese sentido de marginalidad que usted explica, ¿no? Se fueron generando, ¿no? Agrupaciones en distintos puntos del país, ¿no? Con la anuencia del expresidente Pedro Castillo y del exministro Serna, ¿no?
el intento de ellos era destruir al SUTEP y destruir la derrama magisterial. En cuanto corresponde al SUTEP, han sido múltiples los intentos y múltiples los fracasos. Y en este caso también con la derrama magisterial ha sido un fracaso más que ratifica la legalidad, que ratifica en todo caso el acercamiento de la entidad previsional con los maestros del Perú. Y por supuesto la afirmación de que hay un sindicato histórico y glorioso que goce de la confianza y credibilidad de los maestros y auxiliares de educación. Ahora, esto también, de una u otra manera, profesor Lucio Castro, perfila el trabajo que tendrá que ir desarrollando el SUTEP a nivel nacional, ¿no? Porque en los últimos 2 años lo que hemos visto es una situación de injerencia permanente de parte del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y sobre todo con un apoyo abierto a un sector que para nadie era ajeno, que estaba muy ligado o era un brazo político de sectores ligados a el FENATET, ligados a también a Sendero Luminoso. Ha habido un trabajo muy intenso, José, de rectificación, de cualificación de la dirigencia y de promoción de la unidad para los maestros y auxiliares de educación del Perú, que ha tenido eco y nos ha permitido pues internarnos en los lugares más recónditos del país y recabar confianza de los trabajadores. Definitivamente hemos enfrentado un intento continuado de una organización que le ha hecho mucho daño al país y que ha tenido organismos generados, uno de ellos CONARE en su momento y luego FENATET, y lo cierto es que hoy ha quedado más claro que son repudiados por las bases por un trabajo que hicieron como gobierno durante 1 año y medio, que no ha servido para enfrentar los problemas de la educación, menos solucionar los problemas concretos de los trabajadores. Entonces, mientras nosotros hemos desarrollado una labor de comunicación, de esclarecimiento, de fortalecimiento con relación a la necesidad del sindicato SUTEP y a la necesidad de defender nuestra rama magisterial, la práctica demuestra como criterio de verdad que la línea y el trabajo que estamos desarrollando está justamente en el camino correcto. Muy bien, profesor Lucio Castro, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Yo te quiero expresar una preocupación que existe en el magisterio, ¿cómo no?, con relación a la latente municipalización de la educación que puede ocurrir en Lima si es que el alcalde pretende echar a andar sus deseos de apoyo y promoción de la educación privada, y el rechazo y la exigencia del Congreso de la República de inmediato archivamiento del proyecto de ley que propone el sistema voucher en el Perú, que de aprobarse sería absolutamente un negociado de grandes grupos que están internados en educación en perjuicio de la educación pública, e evidenciaría que el Estado, lejos de asumir su responsabilidad con la educación, quiere desentenderse de ella. Proyectos de municipalización o proyectos impulsados en función de la privatización de la educación van a ser rechazados de manera rotunda por los trabajadores de la educación y, por supuesto, por la población, entendiendo que la educación es una preocupación nacional y que es responsabilidad del Estado, que no puede abandonarse. ¿Y esta preocupación han hecho ya ustedes llegar al Ministerio de Educación, profesor Castro? Por supuesto, le hemos dicho a la ministra de Educación que algo que no debe hacer es repetir los continuos errores del ministro de Educación en el sentido de agraviar y difamar a los maestros y de ratificarse responsablemente en la defensa de la educación pública a efecto de no permitir el auspicio y promoción del Estado por una educación que tiene su dinámica propia y por una educación que requiere la presencia del Estado para enfrentar sus múltiples problemas, la educación pública. Hemos hecho llegar también nuestra preocupación al alcalde de Lima Metropolitana y a ambos les estamos pidiendo una reunión a efecto de ratificar la posición que tiene el sindicato y plantearles a ellos que, siendo justa, correcta y legal la posición del SUTEP, tiene que tenerse en cuenta para efecto de cualquier acto. Profesor Lucio Castro, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR. Un gusto de saludarlo, muy amable. A ti, José, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo.
RCR, la red que comunica y une al Perú.